Muchísimas gracias a Idolía Darias. Les repito, estamos proyectando para en los próximos 2 meses organizar una conferencia sobre la Internet en Cuba, los blogueros, etcétera. Así que aquellos que estén interesados, aquellos que conozcan a personas que están involucradas en Cuba y fuera de Cuba, en bloggers a favor de la libertad de nuestro país, pues por favor que se pongan en contacto con nosotros. Y ahora nos vamos al final de esta conferencia. Un punto importante de este encuentro de hoy es con un santaclareño. Eso para mí es muy particular porque yo soy de Santa Clara. Los tres chicos, los tres. No, tú eres de Manicaragua. No, tú no eres de Santa Clara. No. Hablo de Manolo Cereijo. El prontuario criminal de Manolo Cereijo contra el castrismo es muy grande. Así que no vamos a hacer ese contar. Manolo ha sido un constante denunciante de cómo el gobierno de Cuba violenta todas las reglas internacionales, todas las normas internacionales, cómo el gobierno de Cuba ha negociado con información, cómo practica el espionaje electrónico en contra de Estados Unidos. Manolo fue profesor universitario, es ingeniero eléctrico, lleva más de 18 años de experiencia industrial en diseño y desarrollo de sistemas. Cereijo doctor en ingeniería, es una profesión rica de vasta experiencia y hoy pues nos va a iluminar con cosas tan importantes como aquella tristemente famosa base de Lourdes y la no menos triste y dolorosa de Bejucal y todas esas actividades de espionaje electrónico y todo el terrorismo electrónico que el régimen cubano puede practicar en contra de Estados Unidos. Manolo. Gracias. Vamos a ver si funciona esto. Hasta ahora ha funcionado. Sí, no. Pues sí, vamos a hablarle de la amenaza terrorista cibernética que representa Cuba. Y muchos pues se preguntan siempre, ¿qué es eso? Y voy a hablarles de muchas cosas. Por ejemplo, la base de Lourdes, que es obsoleta, como ya mencionó él, tuvo desde el año 64 hasta el 2001. La base de Bejucal, y todo el mundo dice, Bejucal, es un pueblo al sur de La Habana. ¿Hay una base allí? Sí, hay una base allí, desde el año 97. Y vamos a hablar de todo eso y lo que se hace en esa base y otras muchas cosas. Pero antes de empezar en eso, o sea, vamos a analizar cómo Estados Unidos es una amenaza doméstica, cibernética contra los Estados Unidos. Pero antes de eso, esa base pueden tenerla muchos países, pero es la naturaleza del sistema de Castro. Esa base puede estar como está en Estados Unidos, en Francia, otras facilidades, pero son sistemas democráticos. Entonces yo quisiera estar unos minutos diciéndole a ustedes cosas que ustedes saben, pero que mucha gente no la sabe. Y cuando lo digo en inglés para la prensa extranjera, es cuando más se dan cuenta. Porque yo he oído, por cierto, ahora que está lo de Libia, en la prensa nacional, tanto la conservadora como la liberal, decir que Gaddafi es el Bin Laden de los años 80 y 90. No, eso no es cierto. El Bin Laden de los años 60, 70, 80, 90 y sigue siéndolo, es Fidel Castro, que desde esa época estaba metido en América Central, en el África, hacía terrorismo, entrenaba terroristas, en fin. Es más, que quiso que la Unión Soviética lanzara un ataque nuclear contra los Estados Unidos. Eso es peor que lo de Gaddafi. Sin embargo, no se reconoce. Contra los Castro hay un silencio que yo no entiendo. Y contra la base esta que está aprobada, que yo le voy a explicar cómo fue, nadie menciona a esa base. Y personas, no del pueblo, periodistas que están informados y que lo saben. Es como temor a hablar sobre esta base. Bueno, actividades previas. Ya sabemos todo lo de la crisis
de los cohetes, pero es que no solamente Castro permitió que esos cohetes fueran establecidos allá en Cuba, sino que presionó, y esto está corroborado con memorándum, etcétera, a la Unión Soviética para que lanzara un ataque sorpresivo contra los Estados Unidos. Ese tiene que ser un ser criminal, porque provocar o tratar eso iba a causar millones de muertos. Ese es Fidel Castro, el que tiene todas las facilidades que vamos a hablar en esta presentación. Cuba ha invadido, intervenido en países de África, en varios países de África. Ya la gente se ha olvidado de eso, en los años 70, principios de los años 80. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque no solamente es que lo ha invadido, es que ahí mataron a los nativos de esos países y mataron cubanos que fueron obligados a ir allí. Eso es un crimen y eso es terrorismo. Cuba mantiene campos de entrenamiento y de adiestramiento para guerrilleros y terroristas para todas partes del mundo. Eso es un hecho, eso es verdad. Y un gobierno, un sistema con la naturaleza esa, no es bueno y es peligroso. Y les voy a poner otro ejemplo ahora, aparte, antes de seguir en esto. Cuando la famosa planta nuclear de Juraguá, que se trató de hacer desde el año 82 hasta el año 92, que al fin se logró suspender. ¿Por qué no se permitía o se discutió y se impidió que Cuba tuviera esa planta nuclear? Porque era poner un arma nuclear en manos de esta persona. Porque ahora todo el mundo habla de que si Irán enriquece el uranio, pero eso lo hubiera hecho Fidel Castro. Pero no solamente eso, es que Irán puede provocar un accidente, un incidente como pasó ahora allá en Japón y crear un caos. Y eso lo hubiera podido hacer Fidel Castro también. Por eso es que una cosa que es buena cuando está en manos de buenas personas. Pero una cosa que es buena se puede convertir en mala cuando está en manos de una persona mala. Y Cuba está clasificada como un país terrorista por el Departamento de Estado desde marzo 1 de 1982. Alguna gente no lo reconocen o no quieren crear esto. La Tercera Guerra Mundial. Yo creo, esa es mi opinión, que nosotros estamos envueltos en la Tercera Guerra Mundial desde septiembre 11 del 2001, cuando el ataque a las dos torres y al Pentágono y a otros lugares. Pero es una guerra distinta, no es la Segunda Guerra Mundial, no es la Primera Guerra Mundial, no es la Guerra de Corea, es una guerra de ataques terroristas asimétricos, con armas de destrucción masiva, con un megaterrorismo, o sea, un terrorismo internacional. Esa es la guerra que estamos ahora desde septiembre 11 del 2001. Pero una cosa que yo hablo mucho y mi esposa me dice, explícale por qué tú hablas de eso, porque como ella tiene la paciencia de oírme todas estas cosas y me va a seguir oyendo y llevamos 30 años en esta lucha, ¿por qué yo hablo que el origen de todo empezó en Cuba? Yo no digo que en Cuba, cuando la Tricontinental se dijo, vamos a atacar el 9 en septiembre del año 2000 a la Torre Gemela. No, eso era muy adelantado. Pero el Congreso que se celebró en Cuba Tricontinental en el año 66 fue el primer esfuerzo que se hizo y que se siguió haciendo para dar inicio a lo que se llama el terrorismo internacional de hoy en día. Ahí se unieron y empezaron a surgir todas las ideas. Y era el odio y la destrucción contra los países civilizados. Era lo que se planteó en ese congreso, hecho en La Habana y organizado por los hermanos Castro. ¿Quién nombraron para para dirigir eso? Un personaje, quizás muchos no lo hayan conocido o no sepan quién es, otros tengan cierto recuerdo, Manuel Piñeiro. Le decían Barbarroja. Fue el que fundó el Directorado General de Inteligencia, el DGI, que, como el distinguido abogado habló hace un rato, es el que controla el espionaje humano. O sea, el que utiliza a los seres humanos como espías. Fue puesto después a cargo del Departamento Américas del Comité Central del Partido Comunista. Tuvo un desarrollo por toda la América Latina. La operación más exitosa que tuvo, que fue el que la organizó y el que la logró,
fue la toma del poder de los sandinistas en Nicaragua en 1979. Ese es Piñeiro. Tiene una cara que parece un santo. Tenía. No es verdad. Tiene una cara de malo, porque lo era. Ese era una persona sanguinaria y un cerebro para la maldad. Pero ahora vamos a empezar a hablar entonces del comienzo cibernético. Desde el año, mire, las armas de destrucción masiva, para hacerle una historia breve, empiezan con las armas químicas. Las armas químicas se empiezan a desarrollar en los años 70, principios de los 80. Cuba participó en eso, se usó en Irak contra Irán, se usaron en muchos otros lugares, se usaron en otras guerras. Llega la década de los 80 y la Unión Soviética se da cuenta de que no era suficiente las armas químicas, que habían otras armas más poderosas, más pequeñas, que hacían mucho daño, que era más fácil para combatir en los campos de batalla o en las ciudades, y empezó lo que se llama el desarrollo de la biotecnología, que no vamos a hablar aquí de ahora, pero Cuba tiene un desarrollo extraordinario en la biotecnología, está considerada en los primeros 5 lugares. Esa isla que se está cayendo a pedazos, que la gente pasa hambre, que las casas están caídas, es una paradoja, pero tiene centros de biotecnología enormes con una capacidad extraordinaria. Pero ya en los 90 se dan cuenta que hay otra arma terrorista, que es la computación, que son las bases de espionaje por vía de satélites, que son las computadoras, y que eso va a reemplazar a las armas biológicas y a las químicas. El mismo Fidel Castro, cuando inauguró un centro que vamos a hablar ahora pronto aquí, que se llama la Universidad de Ciencias Informáticas, dijo: las computadoras y el campo cibernético van a ser los nuevos cañones de nuestros soldados. Y esa es una realidad. En el año 91, Cuba comenzó sus primeros pasos en esto. Hay un documento desclasificado de la CIA, en parte, y yo lo tengo, y tú puedes ver muchas cosas que están bloqueadas en negro, pero muchas que sí se ven. Empezó a ver cómo interferir redes computacionales mediante la introducción de virus y otros medios en los Estados Unidos. Tuvieron un presupuesto que era ridículo para lo que se han gastado ellos. Fueron $5,000 en ese momento. Y reunieron nada más que a 3 o 4 personas, pero así empezó. Esta es la famosa base de Lourdes, de la que tanto se habla. Todo el mundo habla sobre la base de Lourdes. La base de Lourdes sí hizo daño. Existió, fue desmantelada después del 2001 como un gesto para los Estados Unidos. A contrario de lo que muchas personas piensan, Fidel Castro, el gobierno cubano, no tenía acceso directo a esa base. La Unión Soviética y después Rusia le daba información editada y él tenía que contentarse con eso. La personalidad de él no era para eso. La Unión Soviética y Rusia pagaban a Cuba $250 millones al año por el usufructo de esa base. Cuando la primera guerra del Golfo, la Unión Soviética le facilitó a Cuba la información que necesitaba Cuba, que se la vendió, porque Cuba no da nada de estas cosas gratis, Cuba todo lo vende. Le vendió esta información a Irak, que lo ayudó cuando la toma de Irak, etcétera, pero no era de él no la estaba haciendo. La Unión Soviética, Rusia, se la estaba dando en ese momento. Como una paradoja, eso se desmanteló. Primero se dijo que los chinos iban a ir ahí y no se fueron, se desmanteló. Y vamos a ver luego que ahí se encuentra, en ese mismo territorio, se encuentra hoy la Universidad de Ciencias Informáticas, que voy a decirle qué cosa es eso en otros slides. La base de Lourdes, que ya no existe, desde luego, pero vamos a hablar poco sobre ella, tiene 28 millas cuadradas, o tuvo 28 millas cuadradas. Se llama Lourdes porque está en el barrio que se llama Lourdes, no es por la Virgen de Lourdes. Llegaron a trabajar en ella 1.500 ingenieros y técnicos soviéticos. En el año 96
96. Tienen que poner todo esto en perspectiva. Rusia le hizo mejoras a esta base todavía. Se gastó $110 millones. Luego la tuvo que desmantelar y ahí es donde viene el canje de la base de Bejucal. Ahora le voy a poner, para salir de esta parte, ahí donde está la escuela o la Universidad de Ciencias Informáticas. Esa universidad cuenta con 11.000 estudiantes que nada más que aprenden desde que entran hasta que salen ciencias de computación e ingeniería de computación. Si se calcula que el 10% se gradúan, están graduando a 100 y pico a 1.000 y pico de ingenieros. Esos ingenieros, en Cuba no hay grandes compañías que necesitan a estos ingenieros. En Cuba no hay esa necesidad para la computación. Estos ingenieros, él está escogiendo a gente élite de allí para poder trabajar en todas las facilidades que voy a describirle en esto, que son verdaderos expertos. Son personas que de verdad saben, están bien preparados y ese es el grave peligro que esto tiene. Porque hay 3 tipos de espionaje. El que Luis Fernández habló, que se conoce como el UMINT, por inteligencia humana, que son en palabras comunes espías, como la red David. Está lo que se llama el SIGINT, que es la inteligencia mediante captación de señales. Esa es la base de Lourdes. Está el IMINT, que es la inteligencia mediante imágenes satelitales. Y ustedes dirán, Cuba, satélite. No, ya esto es un exagerado. Cuba no está lanzando satélites, no. Cuba usó durante muchos años satélites soviéticos. Y desde el año 99, como vamos a ver, está usando satélites de la República Popular China. Porque la República Popular China, en los últimos 7 años, es la que más satélites ha lanzado al espacio. Más que Estados Unidos, más que Rusia, más que ningún otro país. Y Cuba posee entonces los 3 tipos estos de espionaje. ¿Por qué le dejan hacer esto? Porque los chinos, los de la República Popular China, están de lleno trabajando junto con los cubanos en esta base. La base de Bejucal, le voy a decir cómo se construyó. Primero, por la soberbia de que él no podía entrar, él necesitaba su propia base. Puso, ahora que hablaron de la gente de Santa Clara, puso a un general médico que es de Santa Clara, Guillermo Rodríguez del Pozo, que da la casualidad que un hijo de él está casado con una hija de Raúl Castro, al frente de las negociaciones entre Rusia, porque ya no era Unión Soviética, Rusia y Cuba, para construir esta base. El arreglo que se llegó fue: ustedes me pagan $250 millones al año, no me lo paguen, construyanme esa base. Esa base va a ser nuestra, cubana. Cuando ya acaben, ustedes pueden seguir con su base y me siguen pagando los $250 millones, porque Fidel Castro no le perdona un kilo a nadie. Y así fue como se formó la base de Bejucal, que empezó a funcionar en el año 1997. Entre otras funciones, y vamos a hablar de varias de ellas, tiene la de penetrar en las redes computacionales, la interferencia microelectrónica y las telecomunicaciones, desde la base esa. Tiene un área de 20 millas, es más pequeña que la de Lourdes, pero es más moderna. Ahí trabaja en este momento 1.100 ingenieros técnicos y otro personal. Tiene 3 grupos de antenas y de satélites. ¿Por qué 3 grupos? Bueno, un grupo es para espiar las telecomunicaciones de Estados Unidos en general, concentrado en Estados Unidos, ahí donde él vende mucha información. Otro grupo es para espiar teléfonos y computadoras asignadas de antemano. O sea, número de teléfono. ¿Saben el celular de Eloy o de Normando, como le dicen aquí? Y ya cuando Eloy coge su teléfono, inmediatamente una computadora lo capta y oye lo que está escuchando él u otra persona. Eso es lo que se llama interceptar llamadas de un teléfono que se sabe. Un tercer grupo es para espiar mediante reconocimiento de voz. O sea, el patrón de voz de un ser humano, no importa cómo tú lo quieras cambiar, te identifica más que las huellas digitales.
Entonces, si ellos tienen ya en las computadoras ejemplos de voces de una persona, inmediatamente cuando esa persona habla de cualquier teléfono que esté, una computadora especializada lo capta y escuchan lo que están diciendo. Y tiene desde luego la capacidad también para escuchar otras conversaciones que le llamen la atención por palabras que se dicen, o si la voz se sube, si la voz se baja, todo ese tipo de cosas. Pero también tienen la capacidad, y esto es lo más importante, para conducir ataques a las redes computacionales de Estados Unidos. Para la función de espiar telecomunicaciones, se utilizan equipos tanto de computadoras de alta velocidad y funcionamiento conocidas como HPC, que fueron adquiridas de China. ¿Y dónde las adquirió China? Bueno, pues China las adquirió al final de los años 90 de los Estados Unidos, mediante espías chinos que lograron llevárselas para China. Hay 3 sistemas de redes computacionales: la de uso general, como ya le mencioné, la dedicada a funciones fijas y la de reconocimiento de voz. Tiene 10 antenas. La de Lourdes tenía 12, pero la de Lourdes es la de Beucal es más moderna, más rápida, más al día de lo que fue Lourdes, como es lógico, que ya está cerrada hace un tiempo grande. Pero hay otras actividades mucho más peligrosas. Cuando un ingeniero antes, por ejemplo, hacía un dibujo, un ingeniero civil hacía un dibujo con su papel y con su regla de T, etcétera, y tú borrabas, se veía siempre una marca. Cuando tú borras algo, un file de una computadora, no queda marca. Eso no se ve. Y el que la tiene, el dueño, no se da cuenta, a no ser que la revise y vea bien que lo que está haciendo. De ahí hay capacidad para entrar en las redes, leer los files que hay dentro de una computadora, cambiarlos, borrarlos, enviárselos a otro lugar si es necesario enviarlos, sin que nada se altere, sin que nadie se dé cuenta, porque el file se queda ahí en esa computadora y nadie se da cuenta de eso. Eso es un peligro enorme. También puede interferir las telecomunicaciones dentro de un país o hacia otro país. Aquí hemos visto ejemplos y se han quedado callados. La prensa no le da mucha importancia. Hace poco pasó en el Reagan Airport y dicen que se quedó dormido en pleno mediodía un controller. Eso no se lo cree nadie. Ha pasado en Los Ángeles, y en Los Ángeles duró varias horas, hace como 3 años. Ha pasado en el de Washington y ha pasado en muchos otros. No. ¿Quién lo ayuda a él? Cuba y China. En el año 99, después de negociaciones entre Raúl Castro y el ministro de Defensa de China, Chi Haotian, y un general que es Dong Lin-yu, que es muy importante, que ha tenido que ver en todas las subversiones que hace China, llegaron a un pacto. Y ahí fue donde hubo el pacto de que Cuba iba a utilizar los satélites chinos. Y como les dije, China solamente en el periodo que puse yo aquí, del 99 al 2003, lanzó en ese momento más de 30 satélites desde una base que tiene en Taiwán, cerca de Beijing. Y ese es el socio grande que tiene Cuba en estas actividades. También Cuba y China tienen un proyecto que se conoce en la jerga de los espionajes y de la cibernética, Proyecto Titán. También tienen 2 bases de antenas. Una está en el Guajay, en el centro de La Habana, cerquita del aeropuerto. Y otra en Santiago de Cuba, que a las 2 se le conoce como las fincas de las antenas, porque tienen unas antenas muy grandes que aquellos que tengan la oportunidad de pasar, sobre todo por la del aeropuerto, pueden ver cómo esas antenas tienen unos cables que la van redondeando desde arriba abajo, porque son unas antenas especiales. ¿Para qué? Para interferir las telecomunicaciones en otros países, para las alteraciones meteorológicas. ¿Qué quiere decir esto? Porque eso no se puede confundir la ciencia con la realidad. Eso no es dirigir ciclones, eso no es crear ciclones, pero sí es provocar sequía, provocar lluvia en épocas de sequía. Todo eso lo hace Estados Unidos, y lo hace China, y lo hace Cuba, y lo hace Rusia, y lo hacen otros países. Pero lo hace Cuba, que es una islita pequeña, donde el pueblo se está muriendo de hambre, donde las casas se están cayendo.
Y sin embargo se están gastando su dinero en todo esto. ¿Y con qué motivo? Porque no es una potencia mundial. El motivo simple y sencillamente es destruir la civilización y vender esto, porque ellos venden esto como venden a los médicos, como venden a los maestros, como venden todo. Este es otro producto que él lo considera un producto de venta, porque él no hace esto porque ama Irán, porque ama China, no. Lo hace porque ama el dólar y ama el poder y quiere destruir a la civilización. Hay otras bases. Hay un complejo que está situado en la calle Paseo, entre 11 y 13, también dedicado a la transmisión y recepción de radio. Costó $6 millones. 60, perdón. No el proyecto, porque es un edificio que ya existía. El equipo que está allí. Y yo se lo voy a enseñar ahora en unos slides. Ahí se encuentra también la oficina central del Batallón de Guerra Electrónico, que es una de las cosas que tiene es interferir a radio y TV Martí. El complejo electrónico de Cojimar. Ese existe desde los años 50. Pero ese era cuando el avión volaba cerca de Cuba, mandaba una señal y nosotros podíamos ver la serie mundial. Eso se ha ido ampliando, se ha ido mejorando y ahora se utiliza para actividades electrónicas. La finca electrónica del Guajay, que ya la mencioné, costó $15 millones, y la de Santiago de Cuba, que es exacta, que costó $10 millones. Y aquí se habla de millones de dólares con una facilidad enorme. Esa es una vista satélite de la base de Bejucal. Aquí hay otra más que se ve un poquito más clara. Este es un pueblo que no sé exactamente porque yo no soy de La Habana, soy de Tacna, pero creo que está como a 30 o 40 kilómetros al sur de La Habana. Ese Bejucal, ahí donde se encuentra esta famosa base. Los que pasen cerca de ahí ven ciertas antenas, porque son grandes y se ven esas antenas. Pero está entre árboles grandes, etc. Esta es la zona de Paseo y 13, donde está este edificio. Paseo y 13 es un barrio muy, muy conocido allá en La Habana. Lo que sean de La Habana es la calle Paseo yendo hacia el malecón. Y este edificio es el edificio que se usa para eso. Ese edificio que está allí es donde si las personas que tienen amistades en La Habana, si pueden comunicarse con ellas, le dicen, pasen por allí, porque por ahí se puede caminar, puede ver carros, y verán personal chino vestido de militares, no vestido de civil, entrando y saliendo de ese edificio. Esas son cosas comprobables, eso no es nada de invento. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué actividades? Lo que se llama espionaje electrónico. En la segunda columna, creo que lo podrán ver bien ahí para no tener que estar solo leyendo, es muchas de las cosas que se pueden hacer que se consideran espionajes electrónicos, que es conversaciones telefónicas, escucharlas, ¿no? Conversaciones a través de correos electrónicos, implica el uso de antenas parabólicas y satélites. ¿De dónde hacen esto? Desde la base de Bejucal. Virus, gusanos, bombas lógicas, todas estas cosas que tratan de penetrar en las computadoras de uno para hacerle daño, cada una tiene su implicación ahí, difieren un poco en su naturaleza y en su evolución, pero su origen es o de Bejucal o de la calle Paseo entre 11 y 13. Todas esas que están allí. También la intersección, que es lo que yo decía, se copia, se cambia, se altera, se envía un récord, un file que está en una computadora donde quiera que esté. Y lo hace Cuba de la base de Bejucal, o lo puede hacer desde la base de Bejucal y del edificio de Paseo. Modificación, que es lo mismo, se cambian las informaciones contenidas en los files y a no ser que el dueño sea muy, muy cuidadoso, tiene un file, como no piensa que le han entrado adentro, le dice, se lo voy a mandar a fulano y se lo manda y le manda un file equivocado, sin darse cuenta. Un file importante estamos hablando. O también lo que se llama fabricación, que es donde se introduce información errónea dentro de los files. Otra cosa que es muy importante para mí, ellos tienen la capacidad de entrar en las computadoras que controlan las plantas eléctricas, que controlan presas de agua,
y dar una señal errónea a los... Porque hoy en día este país, una de las ventajas que tiene es que todo está computarizado. Si tú vas a un grocery y se rompió, te quedaste sin pagar y no puedes comprar nada. Pues imagínate que puedan entrar en una planta eléctrica, dan una señal de que la presión está subiendo mucho o de que la temperatura está subiendo mucho y paralizan esa planta. Dan una señal de que la represa Hoover, para que las compuertas se abran y se abren, sin necesidad de estar poniendo bombas. Claro, todas estas cosas tienen su defensa, ¿no? No es tan fácil como decir, vamos a hacer esto. Los Estados Unidos tienen su defensa, pero así todo. Hace poco se hizo un ensayo donde sabían que, no me acuerdo qué mes era, pero eran 3 meses, en un periodo de 3 meses, contrataron a una compañía norteamericana para que penetrara en las redes computacionales del Departamento de Defensa. Y lo lograron. E inclusive paralizaron un submarino que estaba en el puerto en Virginia, ¿cómo se llama el puerto famoso? Norfolk, Virginia. También existen armas electrónicas. Las más importantes son esas que yo le puse ahí, que se llama LERF y HERF. Eso significa energía de baja potencia de radiofrecuencia y energía de alta potencia de radiofrecuencia. Esas son, pero muy importantes, y les voy a hablar brevemente porque ya no tengo mucho tiempo. No, te quedan 2 minutos más. 2 minutos. Estas armas electrónicas, la LERF, que es la más fácil de hacer, cualquier terrorista en este país con $700 u $800, nada más, comprándolo no ni en Walmart, en Radio Shack, que es más caro, puede fabricar una de esas armas, que lo que emiten son ondas de radiofrecuencia que se pueden hacer con un generador Tesla que se consigue en los laboratorios de física, con bujías, con una batería, etc. Y una antenita de 6 pulgadas, la montan en un SUV o en un camión, le dan la vuelta a un edificio donde haya muchas computadoras y le van dando vueltas, 3 o 4 vueltas, emitiendo estas ondas. Si las computadoras que están dentro no están protegidas contra esas radiaciones, se paralizan, porque rompen todo lo que sea de electrónica o de microelectrónica. Y esa es una capacidad que cuenta Cuba. Bueno, déjame apurarme a ver lo último. Estas son las palabras que este señor dijo en Irán cuando fue a... Y mucha gente olvida cuándo dijo él eso. Lo dijo cuando fue a inaugurar un centro de ingeniería genética y biotecnología que Cuba le construyó a Irán a un costo de $900 millones, porque no fue gratis. E hizo esas declaraciones que fue 4 meses antes de septiembre 11. Porque un defecto que tiene él es que no se queda callado. Como es tan bocón, tiene que hablar y cuando sabe algo se le va y lo dice o lo entredice, porque yo me acuerdo que cuando los cohetes, en julio del año 62, todavía no se sabe nada, él dijo, si los Estados Unidos no hacen algo, nosotros tenemos las armas para destruir a los Estados Unidos. Y yo estaba en Cuba todavía y dije, este tipo está loco. Y no estaba loco. Era que sí podía hacerlo. Ha interferido satélites, como digo, estos son ejemplos clásicos, esto no es mentira, esto es un ejemplo de satélite que ha intervenido él desde la base de Bejucal, satélites de Estados Unidos que han estado transmitiendo Irán. Son cosas que se hacen y que lo ha hecho continuamente. Uno de ellos provocó una protesta seria del Departamento de Estado que duró 4 semanas. O sea, que son verdades que se han hecho. Aquí tenemos una foto de él allá en Irán. Y por último, la conclusión. Yo creo que hemos rápidamente hecho un análisis de que Cuba representa una amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y de otros países mediante el uso de métodos cibernéticos y electrónicos asimétricos. Muchas gracias.